Continuamos conversando con Milos Alcalá y en esta oportunidad también profesor de Derecho Internacional sobre los temas. Él fue, como dijimos, vicecanciller de Venezuela, pero también embajador en Naciones Unidas. Esta labor de Naciones Unidas, ¿por qué ha sido exitosa frente a la Sociedad de las Naciones que fracasó en la Primera Guerra Mundial? El mundo ha cambiado. Yo creo que uno de los grandes aciertos que se han hecho con el nacimiento de las Naciones Unidas, desde la primera reunión en San Francisco, pero también todo el esfuerzo de los aliados, los actuales 5 miembros permanentes de Naciones Unidas, entendieron que hay que buscar la consolidación de un organismo en el que se puedan lograr los grandes temas y al mismo tiempo sin perder la especificidad. El tema fundamental es que nunca más se repita una situación como la que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente, hoy estamos viviendo momentos sumamente graves en el Medio Oriente, la situación de represión de derechos humanos Rusia, en el mundo, Ucrania. la búsqueda de Rusia, Ucrania. Y sin embargo, felizmente tenemos las Naciones Unidas, muchas veces criticadas, muchas veces criticables, pero en la búsqueda de 2 pilares fundamentales. Uno de los grandes aciertos es el haber hecho un ayornamiento, una actualización de los temas sociales. Las metas del milenio no te aportan algo distinto a la Carta de las Naciones Unidas, pero te dan un enfoque de compromiso de los gobiernos por cumplir la lucha contra la pobreza. Terminó esta meta de los 15 años y se abre la nueva, ¿no? Se abre una nueva meta, pero sobre todo cada vez con mayores compromisos que tienen que adquirir los gobiernos. No pueden invocar la soberanía para incumplir tal o cual tema, de manera que hay como una tendencia a buscar dentro de todas las, por supuesto, injusticias sociales que se presentan, un camino, un rumbo, un signo de los tiempos que está marcado en esa orientación. Y un segundo pilar, que es el pilar que tiene que ver con todo lo que es el régimen de libertades, de derechos humanos, que tiene que ver con la democracia, que tiene que ver con la consolidación de procesos todavía imperfectos en el mundo, pero que tienden a darse cada vez más y más la mano, que puedan establecer un rumbo de Naciones Unidas con toda la cautela de tratar de unir 192 países distintos. No puede un país decir esto es lo que tiene que hacerse, ni que sea superpotencia, ni que sea una potencia menor, sino que el arte de la diplomacia, del diálogo, de la concertación, de entender que hay que cuidar todos los temas, tanto en lo social como en lo ecológico, incorporar sujetos, y esta es una de las importantes contribuciones del siglo XXI, incorporar a los nuevos sujetos de derecho internacional. La sociedad civil, ¿cómo puede participar en Naciones Unidas? Ese es uno de los mecanismos nuevos. Por ejemplo, no hay tema hoy en Naciones Unidas en donde no hay una participación de las organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo participan? Bueno, hay antes de cada gran evento de Naciones Unidas, cada gran tema, una consulta con las ONG. Todavía es necesario reconocer que no tienen el peso que muchos quisieran que tuvieran, pero en todo caso, antes era imposible pensar que podrían participar las ONG, porque decían que los únicos sujetos de derecho internacional son los estados. Hay una cláusula que se llama cláusula ARRIA, que creo que tiene que ver con esto. La cláusula ARRIA permite precisamente en el Consejo de Seguridad el establecer los mecanismos no solamente con el gobierno, sino mecanismos informales que permiten la búsqueda de soluciones con representantes de oposición o con sectores que no están en el gobierno, precisamente para tratar de darle esa vocería a esta nueva realidad. Que de hecho en otros organismos como la Corte Penal Internacional sí se permitió que la sociedad civil presentara fórmulas y estuviese vigilante. Ese es un paso importante. Ya en el año 2002 entra en vigencia el Tratado de Roma. Y con la vigencia del Tratado de Roma no son solamente los estados los que tienen potestad de recurrir a un tribunal. Por ejemplo, en el Tribunal de Justicia Internacional de La Haya, solamente los estados pueden invocar, o un organismo como la ONU puede recurrir a la Corte Internacional de Justicia. Ya en el Tratado de Roma se establece que el individuo puede recurrir al Tribunal Penal Internacional, también con sede en La Haya, para denunciar aspectos de violaciones de lesa humanidad, para establecer los mecanismos con lo cual se cambia, se le da una posibilidad a los nuevos sujetos de derecho internacional de participar en el Ahora, hay dos concierto. diplomacias muy claramente definidas. La bilateral, que es
la más conocida de un Estado a otro, y la multilateral, que es esta de Naciones Unidas o de la OEA o de la UNESCO o de la FAO, ¿no? Es así. Pero también hay el otro elemento, que esos grandes temas se incorporan cada vez más en la dinámica de la diplomacia bilateral. La diplomacia de un Estado tiene que estar regida, por supuesto, por los compromisos de los acuerdos internacionales, que en las constituciones modernas los incorporan, sobre todo algunos temas como el de los derechos humanos o del medio ambiente. Pero al mismo tiempo están regidas por toda la normativa de los organismos subregionales. Por ejemplo, todos estos acuerdos que se han suscrito en Mercosur, en UNASUR, en la OEA, todas las convenciones que tienen que ver o con la cláusula democrática o con la Convención de Derechos Humanos, o todo lo que significa también la migración laboral o elementos subregionales, van a establecerse dentro de la obligatoriedad de cumplir las normas de la Constitución bolivariana, la Constitución vigente, establece en temas de derechos humanos, de sentencia de derechos humanos, la obligatoriedad de los tribunales de acatarla. Pero además de eso está la necesidad de incorporarlo a través de los mecanismos de los profesionales de la diplomacia, que tú has referido varias veces en tu programa. Siempre en los países hay una formación diplomática que es para servir al Estado más que al gobierno, ¿no? Ese es el deseo fundamental. Tú no puedes tener una diplomacia basada en improvisaciones. Y cada vez que se improvisa y no tener a los profesionales, muchas veces estos gobiernos que no utilizan una diplomacia de Estado sufren las consecuencias. Usted fue embajador en Brasil. ¿Por qué Brasil tiene una diplomacia tan excelente? Porque ha entendido que el Itamaraty o la Escuela de Río Branco es la que tiene que formar a los diplomáticos. Esto no significa que el gobierno de turno, sea el de Lula en su momento o el de Dilma, no tenga una orientación, pero son funcionarios de carrera que estuvieron también con el presidente anterior, con Fernando Enrique Cardoso o con Sarney, y que dentro de su dilatada trayectoria son funcionarios que cumplen las instrucciones del gobierno, pero dentro de una dimensión de Estado, y por eso es que es una diplomacia, no es que no tenga sus contradicciones y sus errores, pero tiene buenos profesionales que son los que están llamados a representar al Estado. Muchísimas gracias al embajador Milos Alcalá, y como decíamos, fue viceministro de Relaciones Exteriores y nuestro embajador en las Naciones Unidas, y a nuestros jóvenes que nos siguen permanentemente en Brújula Internacional. Es una clase realmente de Derecho y Relaciones Internacionales, y es una función también de Brújula Internacional permanentemente. El siguiente invitado es Ricardo Berríos, economista, para hablar también de la economía en el campo internacional. Ya regresamos.